Hola a todos. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer que tu cerebro, que te engaña constantemente, coloque las cosas como tienen que ser. Por ejemplo, tú quieres hacer una perspectiva de este tipo y te sale una perspectiva así. ¿Cómo se puede solucionar esto? La solución no es que te internen en un hospital psiquiátrico, que podría ser. La solución es que emplees una técnica que se llama encaje de figura o encajado. Primero, quiero que observes la diferencia entre una figura y la otra. Si colocas juntas estas dos imágenes y trazas líneas horizontales, verás que la cabeza, las manos, la ropa no coinciden para nada. Además, si lo dibujas a ojo, verás que te sale una cosa muy rara. Bueno, lo estoy exagerando un poco. ¿Qué es el encaje o el encajado? El encaje son una serie de líneas guías que utilizas, que se aplican en el lienzo final de una forma muy floja para que te guían para hacer el dibujo final. Esas líneas al final desaparecen. Utiliza para plasmar un objeto 3D en un plano 2D. Lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta el formato del lienzo. Quédate con la estructura más simple para saber exactamente cuál va a ser el formato de tu hoja. Dentro de esa forma sencilla ya se irá dando forma a una estructura más compleja de lo que estás dibujando. Pero quédate con primeramente, con la estructura más simple. Por supuesto, tienes que tener en cuenta también la composición del dibujo que vas a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a hacer un dibujo con una composición triangular. Lo segundo, lo que tienes que hacer son líneas que marquen poco. Líneas que tienes que hacerlas de una forma muy leve, que marquen poco, que puedas dibujar sobre ellas, porque son líneas que al final van a desaparecer. Puedes utilizar también minas de colores si dibujas en tradicional. Por supuesto, no aprietes mucho, tienes que hacerlo muy flojito. ¿Y cómo comienza todo esto? Comienza utilizando un eje central. Un eje central que va a hacer en el que la figura se va a apoyar. Y en ese eje tienes que medir las distancias y las proporciones de la figura. El encaje es medir y medir. Lo único que tienes que hacer es tomar las medidas del original y trasladarlas a tu papel. Para ser más ordenado, yo te diría que uses ejes verticales y horizontales. Por supuesto va a haber diagonales y ángulos, pero básate en esos ejes. Fíjate en el original, créale un eje vertical y traslada ese eje vertical a tu papel. Y ahí encontrarás todas las diagonales y ángulos necesarios para encajar la figura. Hay otros trucos para encajar la figura. Puedes verla como polígonos, polígonos más o menos complejos, o puedes verlos también con su línea de acción. En todo caso, tu ojo se va entrenando y va captando perfectamente cuál es la forma de la figura una vez que vayas trabajando más en el tema del encaje. También tienes que tener en cuenta que tienes que acercarte y alejarte del lienzo y voltearlo si es posible. Si usas tradicional, usa un espejo. Mira, yo soy dibujante digital y da igual que seas digital o tradicional. Esta técnica la tienes que usar, tienes que aprenderla. Una vez que ya hagas muchos encajes, al final tu ojo se va a adaptar, va a aprender y va a hacer que dibujar para ti sea un auténtico placer y te van a salir las cosas muchísimo mejor. Hay que pedir bien la figura. El encaje es una técnica
que a algunas personas les puede parecer aburridas. De hecho, a mí al principio me resultó bastante aburrida. Además, hay que tomarse su tiempo para aprender y hay que hacerlo mucho para tener cierta soltura y lograr hacer las proporciones correctamente. Te puedo decir, sí, que a mí me resultó aburrida, pero una vez que lo haces ya muchas veces, al final es un placer, porque el resultado de esta técnica es buenísima, que te permite mejorar muchísimo como dibujante y te permite crear figuras más coherentes y hacer dibujos mucho más bonitos. Yo lo uso todavía bastante, sobre todo para perspectivas bastante difíciles que no estoy acostumbrada a dibujar. Cierto que un dibujante digital puede calcar, pero ya te digo yo que un dibujo calcado no queda igual. Se nota muchísimo. No es lo mismo calcar un dibujo, las figuras, te sale un trazo un poco, parece un trazo indeciso, te sale bien, parece a la realidad, pero si usas una técnica de encajado, lo que se va a notar es un trazo más suelto, se va a notar un trazo más artístico y con personalidad. O sea, yo te aconsejo que si eres un dibujante digital, no calques, porque se nota un montón en el trazo y además en la forma. Yo, por ejemplo, no me gusta encajar la figura, hacer una forma exactamente como se ve en la realidad. A mí lo que me gusta es interpretar esa figura. Y la interpretación, ahí en la interpretación se ve la personalidad del artista. Te aconsejo que no calques. Se puede hacer. De hecho, dibujantes tradicionales lo hacen. No necesariamente tiene que ser digital. Pero es que se nota en el trazo. Si tú tienes un buen trazo, sabes dibujar, se va a notar en ese dibujo. Si lo calcas, se va a notar también. Se nota. Yo lo veo. Porque de esta foto a esta otra, se nota una gran diferencia. Ya sabes que las comparaciones las exagero un poco para que se vean. Ya estamos en la recta final del vídeo. Y antes que nada, quería enseñaros el libro en el que se ha basado las fotos que he usado. Viajé a Japón y visité algunas tiendas de arte y veo que en Japón se toma muy en serio el dibujo. Tienen libros que yo no conocía. Yo, por ejemplo, para conseguir una referencia, pues voy a internet, me voy a Pinterest, a Google, bueno, voy a todos los sitios que puedo para conseguir. Incluso te puedes hacer una foto a ti mismo con la pose que tú quieras. Casi es mejor eso si quieres hacer un dibujo o tienes en la mente un dibujo en concreto. Pero estos libros son libros de poses. Yo no los he encontrado en ningún otro lado. Los encontré en Japón. Y en estos libros de poses se ven como una misma pose te la ponen en diferentes ángulos. Te voy a enseñar mejor. Cogí este libro porque yo no puedo hacer fotos a gente que tenga trajes tradicionales japoneses. Me hizo ilusión y me compré el libro. Bueno, que sepáis que he usado las referencias desde este libro. Luego, si queréis, en comentarios lo pongo la referencia o de qué editorial es. Y bueno, espero que os haya servido este vídeo para algo, que os abra puentes y esperanzas para continuar con el dibujo. A mí me ha servido para recordarme algunas cosas que me había olvidado. Y haciendo esta práctica que habéis visto en los vídeos anexos del dibujo que he estado haciendo, pues me ha servido para mucho, para recordarme que realmente usar referencias cuando no las tienes bien colocadas en la cabeza es muy importante para que te salga un buen dibujo. Y además, cuanto más practiques, al final no vas a necesitar esa referencia. Por ejemplo, si tú dibujas mucho una referencia en concreto, una pose en concreto, se te queda en la memoria y al final terminas dibujándolo como es. Lo que ocurre es que lo tienes que hacer muchas veces. Por favor, encaja mucho, utiliza esta técnica, hazlo muchas veces y al final vas a ver
cómo el resultado de tu dibujo va a ser mejor y vas a lograr hacer dibujos incluso casi sin usar referencias. Pero ten en cuenta que siempre van a ser necesarias, a no ser que tengas una memoria fotográfica, y en ese caso, pues felicidades. Porque si tienes una memoria fotográfica, muchas referencias no vas a necesitar. Oh, me gustaría a mí. Bueno, pues esto es todo. Un saludo. ¿Y qué haces ahí? Ponte a dibujar. Bueno, antes que nada, dale like a mi vídeo y suscríbete, porque voy a hacer más contenido como este e incluso mejor. Hasta luego y adiós. Bueno, adiós y hasta luego. No sé. Bueno, que suscríbete.